Ahora vamos con una noticia en desarrollo, donde un hombre fue acribillado la madrugada de hoy en Aurora. Pasemos con nuestro compañero Samuel Rivera, quien nos tiene todos los detalles sobre este homicidio. Samuel, cuéntanos, ¿qué es lo último que dicen las autoridades de este incidente? Gracias, compañeros. El médico forense identificó a la víctima con un hombre de 33 años que recibió varios disparos y aún están tras los pasos del sospechoso, que según las investigaciones era conocido de la víctima. El médico forense identificó al hombre que murió tras recibir varios disparos en Aurora, al este de la calle Mercer. Según las investigaciones, el crimen ocurrió esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. La oficina del forense del condado de Arapahoe dijo que se trata de Clifford Eugene Wilson Jr., de 33 años, y murió de múltiples heridas de bala. Su muerte es considerado un homicidio. Los oficiales recibieron una llamada como a las 2:15 esta mañana de un tiroteo dentro de una casa. Cuando llegaron los oficiales encontraron a una víctima con varias heridas de balas. Tras las investigaciones, la policía indicó que al parecer el tiroteo ocurrió luego de que la víctima, Clifford Wilson, discutió con otro hombre que conocía en las inmediaciones de la avenida Quincy y el este de Hamden. Tras ser herido de varios balazos, la víctima fue trasladada al hospital, donde horas más tarde murió. En este momento todavía estamos tratando de identificar quién es el sospechoso, pero sí sabemos que es conocido de la víctima. Los agentes del orden dieron con este crimen luego de recibir una llamada por disparos que estaban ocurriendo durante la madrugada en las inmediaciones de este vecindario de Aurora, encontrando al hombre en la escena con múltiples heridas de bala. Las autoridades piden que cualquier persona que tiene información sobre este incidente llame a la policía de Aurora al 303-739-6710, porque aún están tras los pasos del sospechoso. Si usted tiene información que pueda dar con el paradero del sospechoso de estos disparos, puede llamar a la línea de alto al crimen al 720-913-7867. La policía dice que se ofrece una recompensa de hasta $2,000. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por ese informe.